Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Y apenas hace un día Jorge me comentaba en un comentario de traer alguna partida entre Mikhail Tal y Bobby Fischer. Yo le comenté y le envié el enlace de una partida que tengo cuando subí en el mes de noviembre ya del año pasado, hace apenas 4 o 5 meses, sobre una partida que jugaron estos dos genios en el torneo de candidatos de 1959. Se encontraron hasta en 4 ocasiones y las 4 partidas además las ganó Mikhail Tal. Por lo tanto, era mi intención traer una partida de estos dos genios un poquito más adelante, pero la verdad que buscando, pues es una maravilla verles jugar. Así que gracias, Jorge, por recordarnos sobre estos dos genios. Y os traigo en esta ocasión una partida que jugaba con piezas blancas Bobby Fischer, con piezas negras Mikhail Tal. Nos encontramos en el año 1961 en Bled, la antigua Yugoslavia, y vamos a ver una partida brillante, sobre todo en el bando de las blancas, que conduce Fischer. Antes, una imagen de la época. Y ahora vamos con la partida, que comienza de la siguiente manera. Bobby Fischer sale con E4, Mikhail Tal responde con la defensa siciliana, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D, caballo por, y posteriormente se juega E6. Entramos así en la variante Taimanov y tras caballo C3 la partida continúa con dama C7. G3 con la idea de fianchetar al alfil de rey por parte de Fischer, y aquí Mikhail Tal jugó este caballo F6, quizá debió jugar un A6 para controlar el punto de B5. Ahora veremos por qué. No obstante, la partida continúa con este caballo F6, Fischer lo aprovecha, caballo D, B5 ataca a la dama y esta se retira a B8. Posteriormente se juega en la partida este alfil F4, atacando nuevamente a la dama, y aquí Mikhail Tal decidió jugar con su caballo en E5 a modo de bloqueo. Quizás mejor hubiese sido jugar este E5 atacando al alfil y siguiendo una de las líneas del módulo, manteniendo así la igualdad, pues sería este alfil G5, A6 y tras alfil por F6, aquí las negras podrían capturar el caballo o también el alfil. Por un lado el caballo se retira y por un lado las negras mantienen la pareja de alfiles y por otro lado pues también tienen estos dos peones doblados. Por lo tanto, de alguna manera hay igualdad, quizás cierta ventaja para las blancas, aunque la partida lógicamente se tendría que seguir jugando. No obstante, esto no ocurre en la partida. Mikhail Tal decide defenderlo con el caballo, este ataque sobre la dama, y tras ese movimiento en la partida se juega este alfil, no se fiancheta finalmente, sino que se saca por E2. Alfil C5 por parte de Mikhail Tal y tras alfil por E5, dama por y nuevamente F4 atacando a la dama. Es increíble, pero aquí la dama no tiene apenas movimientos, ya que todas estas casillas, como vemos, las controlan los peones y el alfil de casillas blancas, y tampoco pues puede venir a ninguna de estas casillas, ya que estas las controla el caballo, también el caballo de aquí, y esta otra también la controla ambos caballos. Por lo tanto, única prácticamente es irse a B8 nuevamente, y tras E5 atacando al caballo, pues Mikhail Tal tiene también el mismo problema, es dónde llevar el caballo, ya que a ninguna de estas casillas que están controladas por alfil se puede llevar, tampoco a esta casilla que la controla un caballo, y podría volver a G8, que no es recomendable ni tampoco por las máquinas, ni siquiera paso, o bien llevarle el caballo a D5, perdón. El problema es que aquí las blancas podrían capturar y tras la recaptura pues se ganaría un peón con la dama, o incluso siguiendo con esta línea del módulo, pues las blancas podrían jugar este caballo E4 atacando al alfil de C5 que está sin defender, y tras un caballo E3 atacando a la dama se juega dama D3. Posteriormente se retira el alfil a B6 para estar más seguro, y tras jugarse aquí un caballo B D6 con jaque, pues el rey se tiene que retirar a F8. Posteriormente las blancas, al no poder enrocarse, podrían jugar este rey D2, y tras dama C7 la línea podría continuar con este alfil F3, caballo F5 por parte de las negras, y aquí las blancas podrían jugar este caballo por F5, E por F5 y posteriormente caballo D6. Como vemos, las blancas tendrían en esta línea un caballo bastante potente, el rey negro ya no se puede enrocar, y de alguna manera digamos que por un lado ahí están las piezas
del flanco de dama y por otro el del flanco de rey. Aparte de que el rey ya no se puede enrocar, pues como vemos este alfil de casillas blancas apenas tiene recorrido. Este peón, que además de momento no se puede mover, en un futuro pues también lo tendría bastante difícil, ya que caballo y alfil pues lo están tocando, por lo tanto con bastantes problemas en esta línea las negras. No obstante, volvemos a la partida. Tras este E5 atacando al caballo, aquí Mikhail Tal decide no moverlo y jugar a 6. Tú me capturas una pieza, yo te capturo otra, y por lo tanto Bobby Fischer acepta y juega E por F6 y posteriormente se juega A por B5. Aquí hay que comentar que todos los movimientos que hace Bobby Fischer son prácticamente las que marca el módulo como línea más fuerte, aunque eso yo creo que era una obviedad viniendo de Bobby Fischer. También Mikhail Tal, prácticamente todas sus jugadas eran pues muy acertadas, pero la precisión de Bobby Fischer, al menos en esta partida, es espectacular. La partida continúa con este F por G7, las blancas cuentan ya con un peón de más y como vemos también pues la estructura de peones negra, por ejemplo en el flanco de dama, pues es bastante deficiente. Además el rey sigue en el centro y de alguna manera más amenazado que el rey blanco, y la partida continúa con este torre G8, caballo E4 atacando al alfil de C5 y este se retira a E7. Posteriormente se juega dama D4, no solamente para defender el peón de G7, sino también para controlar la casilla de F6, ahora veremos por qué. Y mientras tanto aquí Mikhail Tal juega este torre A4, se ataca a la dama y también al caballo. Fischer juega este caballo F6 jaque, que además está dando un doblete a la torre, por lo tanto tras alfil por F6, dama por, y la partida continúa con este dama C7 por parte de Mikhail Tal. Como vemos está tocando al punto de C2, Bobby Fischer lo defiende enrocándose en largo y tras torre por A2 se juega en la partida rey B1. Posteriormente Mikhail Tal retira la torre a A6 y aquí podríamos pensar por qué no jugar por parte de las negras este dama A5, pero es que aquí prácticamente pues no tendría mucho futuro. La idea es dar un mate en A1, pero aquí las blancas podrían defenderlo simplemente con un B3 o incluso un B4. Como vemos, por un lado la dama defiende perfectamente esta casilla de A1 y en caso de capturar las negras pues lógicamente están perdiendo la torre. Por lo tanto, de alguna manera sería un ataque en vano y aquí Mikhail Tal decide retirar la torre y llevarla a 6. En la partida continuó con este alfil por B5 por parte de Fischer y seguramente que vio esta continuación, pero al haber perdido tantas veces con Mikhail Tal en ocasiones anteriores, pues seguramente le dio algo de, no de miedo, pero de respeto y decidió ir más a lo seguro con este alfil por B5. No obstante, vamos a ver esta línea, ya que es muy bonita, alfil H5. El tema es pues entrar con todo en el punto de F7 y las negras podrían defenderlo con un D5. Ahora la dama defiende el punto de F7 y posteriormente tras este sacrificio por parte de las blancas torre por D5, E por D y posteriormente torre E1 jaque. Aquí las negras podrían defenderlo con la torre en E6 y tras torre por E6 con nuevo jaque alfil por E6 y dama por E6 con nuevo jaque. El problema es que en toda esta variante este peón no puede capturar por la acción del alfil sobre el rey, por lo tanto el rey se tiene que retirar a D8 y siguiendo con una de las líneas alfil por F7 se está tocando a esta torre, pero tras siguiendo con esta línea, lógicamente aquí la torre no tiene movimientos, ni siquiera puede venir a esta casilla, ya que sería mate en D8, en E8, perdón, con la dama, y si la torre se retira, pues también hay mate. Por lo tanto, en esta posición se podría jugar un B4 por hacer algún movimiento y aquí las blancas podrían jugar primero este jaque con la dama en D5, el rey se tiene que retirar a C8 y posteriormente alfil E6 jaque. El rey nuevamente se retira a B8, ahora se está ganando la torre, las negras pueden capturar este peón, pero no obstante tras un dama de 8 jaque pues poco se puede hacer. La línea, aunque no es definitiva, pues se puede seguir con este dama 5 jaque o incluso con un F5. Las negras están perdidas, como podemos ver contando el material y la posición en el tablero de las piezas. No obstante, no se juega este
este torre A6, se juega este alfil por B5, no este alfil H5, a lo que Mikhail Tal juega este torre B6, ataca al alfil, este vuelve a D3 y la partida continúa con E5. Como vemos, la torre está atacando a la dama, Fischer decide no mover la dama, sacrifica la dama y hace este F por E5. Por lo tanto, aquí Mikhail Tal aprovecha, captura la dama y posteriormente E por F, y vamos a ver cómo continúa la partida. Por lo tanto, porque si aquí contamos, por ejemplo, el material, pues son 6 peones contra 4. Las blancas tienen 2 torres por la dama negra y alfil por alfil. Por lo tanto, es torre contra 2 peones. De alguna manera las negras tienen ventaja, pero estos 2 peones están colocados pues muy peligrosamente para las negras. También el rey está en el centro del tablero y vamos a ver cómo Fischer remata la partida. De momento Mikhail Tal juega este dama C5, la idea es traer la dama a la quinta fila e intentar capturar y minimizar la posición de estos 2 peones. Alfil por H7, esta torre, como vemos, no se puede ni mover, dama G5 y posteriormente alfil por G8. La partida continúa con dama por F6, torre H, F1, no para atacar a la dama, ya que tras dama por G7, pues la dama deja de estar atacada, pero sí que esta torre defiende al alfil tras alfil por F7 jaque. La partida continúa con rey D8, alfil E6, este peón no puede capturar ya que está clavado por la segunda torre con la acción sobre el rey, y la partida continúa con este dama H6. Además de atacar o tocar a este alfil, lógicamente, pues también está tocando este punto de H2. La partida continúa con este alfil por D7, alfil por, y en vez de capturar aquí Fischer juega este torre F7. Mikhail Tal juega este dama por H2 y aquí podríamos pensar por qué no intentar defender el alfil, pero es que el problema tras esta captura pues se cambian todas las piezas y como vemos pues las negras no pueden parar todos los peones que tienen las blancas. Por lo tanto, no se puede capturar o defender, mejor dicho, este alfil. Se juega este dama por H2, torre D por D7, jaque, rey E8. Aquí vienen varios jaques por parte de Fischer sobre el rey de Mikhail Tal. Torre D7, jaque, rey D8. La torre sigue haciendo varios jaques. Y finalmente, tras este rey E8, Bobby Fischer decide llevar esta torre a D1. Como vemos, la idea es muy bonita por parte de Fischer, que como vemos este peón no se puede capturar. De momento se juega en la partida B5 para retirarse del ataque de este peón de B7, torre B7, y aquí es cuando podremos pensar por qué no capturar por parte de las negras este peón. Pues bien, en caso de que se haga, la partida estaría perdida, ya que aquí las blancas juegan este torre H1 y el tema es que viene un mate en H8. En caso de colocar la dama en E5 para defenderlo, pues las blancas podrían jugar este torre H8 con jaque, el rey no se puede escapar, y posteriormente tras dama por H8 vendría esta torre a B8 a dar un jaque y posteriormente ganar la dama. Por lo tanto, no se puede capturar este peón de G. Además, la dama tiene que estar en esta columna de H o controlar el punto de H1, y a esto Mikhail Tal juega este dama H5 tocando a la torre de D1. La partida continúa con G4 atacando a la dama nuevamente. No se puede, por verlo una vez más, no se puede capturar, ya que vendría la dama a D4 en esta ocasión para defender este punto, pero tras torre H8 pues vendría la misma situación para las negras, perderían la partida rápidamente. Por lo tanto, tras este G4 se juega dama H3 y la partida continúa con G5, ya que este peón pues no se puede capturar. Como vemos, va marchando tranquilamente. Me parece muy bonito, además, que quería comentaros muy rápidamente cómo no se está defendiendo directamente este peón, colocando ninguna de las torres por detrás, ni por delante, ni por la derecha, ni por la izquierda, pero de alguna manera se está defendiendo el peón creando una amenaza mayor, que es la jugada del mate, ¿no? La partida continúa con este dama F3 por parte de Mikhail Tal. Se atacan a la vez ambas torres y posteriormente tras torre E1 jaque, rey F8, torre por B5, ganando
un peón más Bobby Fischer, pues la partida continúa con este rey G7. Torre B6 para cortar al rey y tras dama G3 en la partida se juega este torre D1 para pues quitarse del ataque de la dama. La partida continúa con dama C7 y aquí podríamos pensar por qué no capturar en esta ocasión el peón, pero tras dama por G5 las blancas podrían jugar este torre D7 con jaque, el rey se puede retirar a H8 y como vemos pues hay un mate, o si no, si se coloca la dama pues como vemos está la partida perdida. Por lo tanto, en ningún caso tampoco ahora se puede capturar dicho peón, dama C7 y la partida continúa con torre D6. Ambas torres están en la sexta fila. En esta ocasión se juega dama C8, B3 y tras rey H7, torre A6 y en esta posición Mikhail Tal abandonó por seguir un poquito más con una línea en caso de que las negras jueguen por ejemplo este dama C7 o hagan algún movimiento con la dama en la séptima fila, pues podría venir esta contestación, torre H6 con jaque, el rey se puede retirar a G8 o a G7, un nuevo jaque y tras retirarse el rey a F7 pues vendría este jaque en H7. Capturan una torre, pierden la dama y con ello pues la partida. Por lo tanto, vaya exhibición de Bobby Fischer, que de alguna manera se toma la revancha sobre Mikhail Tal debido a las partidas anteriores que perdió y sobre todo que no perdió una de sus orejas. Que tengáis un buen día y vamos hablando. Chao.